para toda esta iglesia. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor y nos preparamos para recibir su palabra. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados. Y la palabra que hoy Dios me dio está en Génesis, la voy a buscar, porque yo nunca entro de esta manera, pero está todo cambiado hoy, así que me voy a ubicar, porque estoy emocionada, tengo mis sentimientos, pero ahora me tengo que alinear al Espíritu para poder transmitir lo que el Espíritu Santo me dio. No nos sentamos porque vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Padre, nos posicionamos como hijos de Dios en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor. Y desde ahí, desde ese lugar vamos a recibir tu palabra, Señor, que va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, Señor, porque hoy nos vas a infundir aliento, porque hoy vamos a poder ver las cosas como vos las ves, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y ato a todo hombre fuerte, a todo espíritu contrario, a todo lo que quiera venir a robar esta semilla, Señor, yo la reprendo en el nombre de Jesús y declaro que la palabra que hoy se va a soltar dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque nos preparamos, Señor, para lo que viene. No importa el proceso, solo importa llegar al propósito, Señor. Gracias te damos y celebramos juntamente con vos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y toma tu asiento. Esta palabra le puse, Dios tiene un propósito en los procesos. Y sé que esta palabra nos va a bendecir mucho, porque como siempre decimos, primero el Señor me habló a mí. ¿A quién le gustan los procesos? Nadie. A mí no, bien, me gusta, hay sinceridad. Pero hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que transforme nuestra manera de pensar y que reemplace el pensamiento, ¿sí?, de que los procesos son malos y que podamos entender que los procesos son parte de la vida y que Dios los permite para que podamos crecer. Y podamos entender que cuando Dios nos mete en proceso es para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Miren lo que significa proceso. Proceso significa en el diccionario acción de ir hacia adelante. Qué tremendo, porque cuando yo le pregunto a alguien cómo estás y la persona me dice estoy en proceso, lo primero que se me viene es que la persona está para atrás, ¿sí o no? Le va mal, está mal. Pero la palabra nos dice que la persona está yendo hacia adelante. El proceso nos impulsa a ir hacia un lugar, hacia una meta. Hoy procesos que nos metemos por nuestra desobediencia. ¿Quién vivió procesos así? Bien. Hay procesos que Dios permite para fortalecer nuestra fe, ¿sí?, y hacernos crecer a imagen de Cristo. Qué lindos son esos procesos, porque esos procesos traen en nosotros un mayor peso de gloria. La mayoría de los hombres y las mujeres que vemos en las historias bíblicas, ayer fue una hermosa vigilia, la verdad que fue tremendo lo que hemos podido compartir entre los hermanos y después orar. Y vemos que hay muchas personas, ayer se nombró a Ana en la vigilia, y muchos hombres y mujeres han tenido que pasar por proceso para llegar a cumplir el propósito. No hay nadie que esté en esta palabra que no haya sido tratado, transformado en un proceso por Dios. Quiere decir que para lograr algo grande y eterno, tengo que ser tratado y procesado por el Señor. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que se encuentra en Génesis 37, la historia de José, pero no vamos a ver toda la historia de José porque podríamos hacer muchas prédicas, porque la historia de José es preciosa, la riqueza espiritual que tiene. Solo vamos a ver la primera parte de la historia de José y vamos a sacar las riquezas espirituales y las enseñanzas que el Espíritu Santo hoy nos quiere traer para transformar nuestra manera de pensar,
para que cambie nuestra manera de vivir. Y vamos a Génesis 37, acompáñame con tu Biblia, y vamos a comenzar con el versículo 1 al 4, que dice así. Bien, vamos acá. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilga y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Decí conmigo, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. ¿Conocen personas así que te hablan ladrando? Que no te hablan pacíficamente. Bueno, así eran los hermanos de José. Dice que no le hablaban pacíficamente. Y vemos acá en esta primera parte que José era el hijo de Raquel y Jacob, y que tenía 17 años, era un joven. Y apacentaba las ovejas de su padre juntos con sus hermanos, que eran medios hermanos, porque eran hermanos por parte del padre con diferentes esposas de Jacob, porque ese momento se podía. Hoy no. Dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. Y cuando hablaba de esto me acuerdo en la escuelita, cuando enseñamos y traemos la túnica de José, los chicos la pintan, no Marisa, con tantos colores. Pero espiritualmente la túnica tiene un significado. Y el significado es el favor de Dios y la elección divina de Dios hacia una persona. Efesios 1, del 3 al 5, ¿lo tenemos? Si no lo leo, perfecto, no hay problema, lo leemos. Efesios 1, del 3 al 5, dice así: Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La túnica en nuestra vida se activa cuando creemos en Jesucristo y somos adoptados por Dios como hijos de Dios. En ese momento se activa proféticamente el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Aún antes de que ese propósito se manifieste. Y yo pensaba que el día que hay un antes de Cristo en Cecilia y un después de Cristo en Cecilia, como en cada uno de ustedes, cuando el Señor se aparece en mi vida e irrumpe en mi corazón, y yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador, en ese momento, aunque yo no entendía nada, en el mundo espiritual, ¿sí?, se activó el propósito profético por el cual Dios me diseñó en el cielo. Gracias, Señor. Aunque todavía no podía entender para qué Dios me había llamado en ese día, el mundo espiritual sabía que yo, espiritualmente, el propósito profético se había despertado en mi vida. Y que comenzaba a vivir un proceso el cual yo no entendía, pero sabía el Señor que en ese propósito, en ese proceso iba a haber un propósito para extender el reino de los cielos. Qué tremendo pensar eso. Pensar que el día que aceptamos a Cristo, algo en el mundo espiritual se activó. Y comenzamos a vivir un propósito o un proceso que tal vez no entendíamos, pero que Dios tenía diseñado para llevarnos al lugar el cual Él había preparado de antemano para cada uno de nosotros. Cuando yo acepto a Cristo, nunca en mi vida me imaginé que algún día iba a ser pastora de un ministerio. Nunca me imaginé ni que iba a ser líder, ni sabía que era ser una hija de Dios. Pero en el mundo espiritual,
Lo profético de mi vida ya se había activado, aunque todavía no lo haya vivido. Qué tremendo pensar cuando uno mira hacia atrás, ver el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Ver que Dios estuvo y está en cada proceso de nuestra vida, porque hoy entiendo que todo lo que pasó, que todo lo que viví es para este tiempo. Y no reniego de nada. Ni ese año pasado, cuando pasamos con Ricardo, la situación, una de las más difíciles de nuestra vida, era porque todavía el Señor está procesando nuestra vida, porque viene un tiempo sobrenatural para esta iglesia. Y para eso yo tengo que tener el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo en mi vida no se va a formar si no hay proceso. Gracias, Señor. ¿Vamos ahí? Bien. Génesis 37, del 5 al 11, dice así. Decime si lo tengo, igual lo voy a buscar acá. Igual lo voy a tener acá. Dice así. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, porque José como que no le iba por más odio. ¿Viste un hijo de Dios cuando va creciendo y parece que te odian más? El infierno iba por más odio. No, no buscaba 1 millón de amigos, buscaba 1 millón de enemigos. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios siempre va a poner sueños en nuestra vida. Siempre, ¿sí conmigo? Siempre. ¿Y cómo yo sé que esos sueños son de Dios? ¿Viste que uno dice, ¿esto será de Dios? ¿Esto será de Dios? Los sueños de Dios siempre van a tener un propósito eterno. Siempre. Y su fin siempre va a ser crecer el reino de los cielos. Nunca un sueño de Dios es solo para vos. Es para hacer crecer su reino. Tu profesión, tu negocio, tus proyectos, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu llamado, todo es para manifestar a Cristo en esta tierra. Me acuerdo que antes de conocer al Señor, yo siempre puedo verme muerta, porque lo estaba, ¿sí? Estaba muerta en mis delitos y pecados, pero también estaba muerta por dentro. Siempre cuando tengo que hablar de mi testimonio anterior, siempre me comparo con un reloj. ¿Te acordás que lo hicimos una vez? Con un reloj que dejó de funcionar. Porque el enemigo me llevó a un proceso tan tremendo, a una profundidad tan grande de tristeza, de dolor, que estaba pasando realmente una situación espiritual tremenda, aunque yo no entendía lo que me pasaba. Yo lo único que sentía era tristeza, una tristeza profunda, estaba en una depresión y no podía comprender, ¿no? Qué es lo que, tal vez entendía lo que me pasaba, pero no podía saber cómo salir de lo que me estaba pasando. Pero Dios tenía un plan. ¿Qué recuerdo de ese tiempo? De ese tiempo tenía 25, 26 años, toda la vida por delante. Pero yo ya me sentía que hasta ahí había llegado. Que estaba vieja. Decía, bueno, acá termino. Crío a Paula, cuido a mis padres. Ya está, mi vida ya está. Se había detenido mi reloj interno. Había dejado de soñar.
Y una persona que deja de soñar está muerta, pero muerta en vida. Y así era yo, era una persona muerta, pero muerta en vida. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo entró en mi vida, mis sueños volvieron a conectarse. Y comencé de nuevo a vivir. Vivir no es respirar, hermanos. Vivir es otra cosa. Vivir es tener ganas cada día y tener pasión. Yo lo único que pensaba, y les digo literal, que yo no quería vivir muchos años. Yo a esta edad ya me pensaba estar con el Señor, cuando tenía 25 años. Hoy le digo, Señor, dame muchos años para cumplir tu propósito. Cuando el sueño se activa en nuestra vida, si el sueño de Dios se activa, nosotros entendemos que realmente hay muchas cosas para conquistar. Que todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, sí, viene de Él y es para Él y tienen un propósito eterno. Hay cosas que las entendí después de crecer en Él. Por ejemplo, entender que mis hijos son un propósito de Dios, que mi profesión, a pesar que hice lo que me gustaba, es un propósito para Él, que todo lo que es mío, primero es de Él, y todo lo que tengo es para glorificar su reino. Por eso no debemos menospreciar nada de lo que Dios nos ha dado. Aunque no entendamos todo, ¿sí? No podamos comprender el plan de Dios, no podamos ver la obra terminada, tenemos que creer que lo que Dios nos dio tiene valor. Decí conmigo, tiene valor. No menosprecies, no le quites valor a lo que Dios te dio. Porque muchas veces los hijos de Dios le quitamos valor a nuestra propia vida, le quitamos valor al trabajo que tenemos, le quitamos valor a las capacidades que Dios nos dio, le quitamos valor a los hijos que Dios nos ha dado, porque tal vez nos están dando trabajo. Pero tenemos que entender que todo lo que Dios nos ha dado tiene un propósito eterno. Gracias, Señor. Cuando Dios comienza, activa nuevamente el propósito en tu vida, los sueños de Dios provocan oposición. Dice conmigo, oposición. El amor del Padre y los sueños de José despertaron envidia y odio a sus hermanos. A veces cuando comenzamos a caminar los sueños de Dios, vamos a ver que las personas, tal vez las más cercanas, comienzan a hacernos oposición. ¿Quién no ha vivido esto? Todos. Y por lo general, nunca es el lejano, siempre es el cercano. El cercano que no puede comprender lo que Dios ha puesto en tu vida. No todos van a entender lo que Dios te ha dado, ni tampoco tienen por qué entenderlo. El único que tiene la obligación y la responsabilidad de entender sos vos. Vos no podés pretender cuando conoces a Cristo, cuando estás pasando por un proceso, que los demás te entiendan. Es un error. El único que tiene que entender que está pasando por un proceso, y eso no viene para muerte ni para destrucción, sino para glorificar el nombre de Dios, sos vos. Vos no tenés que esperar la opinión de nadie, ni esperar la opinión de nadie, ni buscar la opinión de nadie. Sino tenés que comprender lo que estás viviendo, ¿sí? Que es para glorificar al Padre. Por eso nunca permitas que el rechazo de la gente, la crítica de la gente, la envidia de la gente apague lo que Dios puso en tu corazón. No lo permitas. Vos no lo permitas. Cuida lo que Dios te ha dado. Muchas veces Dios nos hace callar y no contarle a las personas el sueño que hay. José lo habló y levantó la envidia de toda su familia. A veces no es necesario hablar, el mundo espiritual sabe lo que portás. Y el mundo espiritual va a usar la gente que vos menos pensás para apagar ese sueño. Una vez aprendimos que vos tenés que callar tus sueños, que tenés que saber a quién contárselo, porque siempre van a venir los bomberos que quieran apagar tus sueños. Que cuando vos vengas, no sabés lo que vi una iglesia de Mire. ¿De Mire a dónde? ¿A dónde de Mire? No, ahí en Diamante, ahí en ese lugar de Miles. Entonces uno tiene que entender y aprender que las cosas que Dios nos dio
son nuestras y son de Él. Y no tenemos que buscar oídos de nadie. ¿A vos qué te parece, Luz? ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Voy para adelante o voy para atrás? No. A veces necesitamos, ahora vamos a ver, de tal vez tener mentores espirituales. Pero cuando Dios pone un llamado, cuando Dios pone un sueño, es el sueño tuyo y de Dios en tu vida. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. La crítica mata la fe. ¿Quién lo vivió? ¿Sabes que tengo ganas de estudiar? Voy a ponerme un negocio, voy a emprender. A tu edad. Chau. No, vos sabés que Dios me dijo que me voy a ir a las naciones. ¿Con qué plata? Pum, chau. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que la crítica mata nuestra fe. Si Él te dio un sueño, solo debes enfocarte y caminar, ¿sí?, hacia lo que Él te mostró. Y por mientras que vos camines, va a haber gente que te acompañe en ese sueño, y va a haber gente que va a ser espectadora, y va a haber gente que va a criticar. ¿A vos te parece? ¿A esta edad? ¿A vos te parece? ¿Qué necesidad tiene? Trabaja todo el día, y llega, y sigue trabajando para el ministerio. ¿Y qué necesidad si no le falta a nadie? Pero va a haber gente que es espectadora, va a haber gente que te acompañe, pero uno tiene que tener en claro hacia dónde vamos con nuestro sueño. ¿Se va entendiendo? Gloria a Dios. Génesis 37, del 12 al 28, y esto se va poniendo lindo, porque me encanta, ¿no? Ya comenzó, a José se le despertó el sueño, comenzó la envidia, comenzó la crítica, el infierno comienza a levantar, pero el infierno siempre va por más. Pero nuestro Dios tiene mucho más que el infierno. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, el errante, por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo le oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, ahí viene el cristiano. Ya viene el evangélico. Ya, ¡chin! ¿Viste la familia cuando está reunida que te ama? ¿Me entienden? Para entendidos, y te ven venir, ¿sí? Ahí viene, ya que venden. Bueno, en fin, seguimos hacia adelante, vamos comprendiendo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, los libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramemos sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas de bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que puede hacer
el odio, el rencor, la envidia. Tremendo lo que pueden hacer, que se va a levantar en contra de nuestra vida para querer interrumpir el propósito de Dios, no solo en mi vida, sino también en la vida de todo lo que Dios nos ha entregado. Y acá vemos estos hermanos llenos de odio, tremendo, conspirar para matar a su hermano. Y decirlo, comiendo tranquilo mientras sus hermanos se imaginan, yo me imaginaba y me quebrantaba mientras escribía, me imaginaba a José, 17 años, un niño. ¿Quién tiene hijos de esta edad más o menos? Solo en un pozo oscuro seguramente, pensando que iba a ser de él mientras sus hermanos comían y conspiraban que iban a hacer de su vida. Y muchas veces el enemigo nos pone en un pozo y conspira y piensa que ese es nuestro final, sin saber que sobre nuestra vida hay una túnica, hay un favor y hay un propósito del cielo. Gracias, Señor. José fue tirado en una cisterna y vendido. El proceso puede ser doloroso, pero forma parte del plan de Dios. Por eso no rezonguemos más cuando estemos en proceso. Y cuando alguien te diga que está en proceso, recordá lo que es proceso. Está yendo hacia adelante, está yendo hacia su sueño. Y Dios lo está llevando en victoria. ¿Cómo me sostengo en el proceso? Porque eso es lo que tenemos que hacer, sostenernos en el proceso, para poder realmente cumplir el sueño. Fortalecernos primero en nuestra fe. Decí conmigo, fortalecerme en la fe. ¿Vieron que cuando estamos en proceso decir, no puedo más, no doy más, no tengo fe, no puedo ver la salida? ¿Sí? Es lo primero que el enemigo ataca, es la fe. Y es orando y leyendo la palabra y obedeciéndola que la fe va a venir a nuestra vida. Porque dice Romanos 10:17, dice que la fe es por y el oír por la palabra de Dios. Cuando me falte fe, no le vayas a llorar a nadie. Pastora, no tengo fe. No, agarrá la Biblia y comenzá a leer la palabra. Pero no la leas en voz baja, léela en voz alta, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo darte fe, solamente puedo decirte e infundirte aliento para que sigas. Pero la fe sobrenatural viene del Espíritu Santo. Es la fe que te va a posicionar para que puedas pasar el proceso. Esa fe no es humana, no es una palmadita en los hombros y digo, tranquila Luz, esto va a pasar, tranquilo. No, no, no. Es algo que viene del cielo cuando uno lo busca. Gracias, Señor. Otra manera de sostenerme en el proceso es aceptar el proceso. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, decí conmigo, todas, algunas, no, todas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Somos llamados por Dios? Entonces todas las cosas, las que entendés, las que no entendés, las que te dan dolor, las que te dan felicidad, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor. Por eso tenemos que aprender a ahorrarnos tiempo, decir conmigo, tiempo, y aceptar el propósito. Cuanto yo entiendo y acepto lo que estoy viviendo y entiendo que es un proceso, no porque estoy en desobediencia, sino es algo que Dios está tratando conmigo, porque algo del cielo, algo sobrenatural se va a desatar en mi vida. Cuando yo entiendo ese proceso y lo acepto, me ahorro un montón de tiempo. ¿Qué tiempo te ahorras, pastor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Si yo vengo a la iglesia, siembro, trabajo y me levanto a las 3 de la mañana y oro y ayuno y me muero de hambre. ¿Y por qué a mí? Y al otro día, ¿y por qué? De nuevo, ¿y por qué?
me ahorro todo ese tiempo. Porque entiendo que todas las cosas me ayudan a bien. Todas las cosas me ayudan a bien. Porque el tiempo es lo más preciado que tenemos. Cuando yo lo acepto rápido y entiendo, tal vez no es fácil, no es que, ay, gracias Señor, estoy en proceso, gloria. No. Pero yo entiendo que algo Dios quiere transformar en mí, que algo Dios quiere poner en mí. Ayer hablábamos en la vigilia que en el proceso Dios se manifiesta y lo voy a conocer de una manera distinta. A veces del Dios proveedor, a veces el Dios sanador, el Dios que me libra de la aflicción, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso. ¿Y cómo puedo conocer a ese Dios si no paso por un proceso? ¿Cómo conoció a Dios el pueblo de Israel si no fue en el desierto? El Dios que los cuidaba, que los guardaba, el Dios que los libraba de sus enemigos. Pero que no seamos como ese pueblo, que por su murmuración y por rezongar por el proceso no llegaron a la tierra prometida. Nuestro rezongar, nuestro murmurar puede hacer que el tiempo se alargue, que el proceso se alargue. Por eso depende de nosotros. Cuando yo me paso meses diciendo ¿por qué? Porque estoy perdiendo meses de poder entender y conocer a este Dios que me está procesando. ¿Vamos ahí? Hay silencio. ¿Cómo vamos allá en casa? Bien. ¿Cómo sostenernos en el proceso? Decir conmigo, confiar en el tiempo de Dios. ¿Es mi tiempo? Es el de Él. Eclesiastés 3:1 dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que quiero debajo del cielo, quiere decir en la tierra, tiene su hora. Todo. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar y a tener paciencia. Decí conmigo, paciencia. De nuevo, paciencia. Que es fruto del Espíritu Santo. ¿Quién es impaciente? Gloria a Dios. ¿Quién ha aprendido paciencia en las pruebas? Gloria a Dios. Acá habla una impaciente o ex impaciente. ¿Viste? Como ex impaciente. Mi mamá tenía una frase para mí, imborrable. No sé cómo hiciste para esperar 9 meses para nacer. Esa era la frase de mi mamá hacia mi vida. Imagínate cómo era. Todo era ya. Todo era ya. Pero Dios tiene procesos. Y he tenido que aprender a esperar. El tiempo de Él. El tiempo de Él. Y en ese esperar he aprendido a confiar, he aprendido a tener paciencia, porque esto es esencial en la vida de un hijo de Dios. Recordar que los tiempos de Dios son como perfectos, aunque no siempre coincidan con nuestros deseos o expectativas. Ya, Señor, ya cámbialo, ya. No es nuestro tiempo, es su tiempo. Y en el mientras tanto, tengo paciencia y espero con fe lo que va a venir a mis manos. Gracias, Señor. Otra manera de sostenerme en el proceso es buscar apoyo espiritual. Decí conmigo, buscar apoyo espiritual. Porque como está me encanta porque esta frase está de moda, no nos salvamos solos. ¿Viste que está? No nos salvamos solos. Y es verdad. Por eso nos reunimos como cuerpo. Por eso tenemos grupos de crecimiento. Porque necesitamos del otro. Decí conmigo, necesito del otro. Gálatas 6:2 en la Nueva Traducción Viviente dice así, miren qué hermoso, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Qué lindo es saber lo que está pasando mi hermano, no para chusmear, no sabes, ay, si te cuento lo que está pasando fulano, no es para eso. Es para que la persona confíe en mí y decir, yo me pongo de acuerdo con vos. Y vamos a orar y vamos a ver
la victoria y la gloria de Dios. Y cuando uno comparte sus cargas con el hermano, las cargas pesan menos. ¿No pesan menos? Cuando uno habla lo que le pasa, ¿no pesa menos? ¿Se soluciona? No, pero pesa menos. Para eso el Señor formó el cuerpo de Cristo. Para entender que somos un cuerpo, que todos somos importantes, que nadie es más que nadie y que lo que le pasa a mi hermano también me afecta a mí. Y si mi hermano está llevando una carga y está siendo procesado, yo no le puedo solucionar a mi hermano su situación, pero sí me puedo poner de acuerdo con mi hermano para orar, para que ese proceso pase pronto y él tenga la fuerza, la fortaleza hasta llegar a la victoria. Gracias, Señor. Qué lindo es poder ver a la iglesia como una familia, pero no como la tuya, no, pastora, como la mía, no, como la familia que el Señor, ¿sí?, armó, como el cuerpo de Cristo, ¿sí?, con personas imperfectas, pero con el amor del Señor, con personas que viven procesos, pero también que confían en el Señor. Ayer cuando nos reuníamos me encantó, la verdad que fue una vigilia tremenda, me fui tocando el cielo porque cada uno compartió su proceso y el proceso de uno le ayudó al proceso de otro. Porque lo que vos viviste y pasaste puede bendecir la vida de muchos. Gracias, Señor. No hay que temer en buscar apoyo en otros creyentes o líderes espirituales en los momentos difíciles. Muchas veces los hijos de Dios cerramos nuestro corazón porque hemos tenido mala experiencia. ¿Qué han tenido mala experiencia? No, levanten la mano. Porque muchas veces hemos confiado un problema en alguien y todo el mundo se enteró. O hemos recibido retos, o no hemos recibido tal vez la palabra que esperábamos. Pero tenemos que seguir confiando igual. Y tenemos que orar y pedirle a Dios que nos guíe a personas llenas del Espíritu Santo. Para que esas personas podamos nosotros confiar y para que nuestra carga sea más ligera. Es difícil a veces cuando nos hieren porque cerramos nuestro corazón y ya lo miramos al otro de arriba abajo como diciendo, ¿qué tendrá? No. Tenemos que entender que somos seres humanos, nos equivocamos. Pero adentro del cuerpo de Cristo hay gente llena de su presencia, madura espiritualmente, no solo para darnos un consejo, sino también para acompañarnos en el proceso hasta que podamos llegar al propósito. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Compartir las cargas nos ayuda en el proceso. Qué bueno saber que yo tengo gente que puedo decirle, estate orando. A veces no necesito decir el por qué. Solamente hay gente que levanta en el mundo espiritual mis manos sin saber lo que yo estoy pasando. Pero yo siento en el mundo espiritual y en mi propio mundo natural, ¿sí?, que ya lo que me está pasando no me pesa tanto. ¿No les ha pasado? Que cuando alguien está orando por vos, vos sentís alivio y vos te estás dando cuenta que hay gente que está orando por tu vida, que está abriendo brecha, que está abriendo el cielo sobre tu vida, para que lo que te pasa no te hunda, sino que puedas levantarte y seguir caminando, porque largo camino nos resta en el Señor. Gracias, Señor. Te pido ahí que te pongas de pie y vamos al final. Tenemos mucho que aprender y poner en práctica. Decí conmigo, poner en práctica. Entonces dijimos que para sostenernos en el proceso tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que aceptar el proceso, tenemos que confiar en el tiempo de Dios y buscar apoyo espiritual. Dios sigue en control incluso en esa oscuridad que vos tal vez muchas veces estás viviendo. En ese pozo, en esa cisterna donde los hermanos pusieron a José, ¿Dios estaba en control o no estaba en control? Dios estaba en control. No importa la situación que estés viviendo, Dios está en control.
Lo que hoy estás viviendo, que tal vez te parece una tragedia o injusto. ¿Cuántos vivieron injusticia alguna vez? Ese no es tu lugar final. O tu destino final. Acá llegué, ya está. Esto me mata. No. Es solo una estación de nuestra vida. Me encanta entender y pensar que cada proceso no es para hundirme, ni para que el enemigo salga victorioso, sino para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Yo entiendo que cuando entra un proceso, ese no es el final. Ese no es el final para mi vida, ni es el final para mis hijos, ni es el final para mi casa, no es el final de mi economía, no, es una estación, decí conmigo una estación. La estación no es el final. El final de todos los que estamos acá y de los que están conectados es un final de victoria. Es un final de buenas noticias. Es un final para manifestar su gloria. Gracias, Señor. En Génesis 37-36, y sigue la historia y léanla en su casa porque José vive proceso. Dice que los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. José, sin entenderlo, estaba caminando el proceso de Dios. Dios lo estaba llevando a Egipto a cumplir una gran misión. Una misión que no solo iba a cambiar su vida y su destino, sino iba a cambiar el destino de su familia y de su nación. No reniegues del proceso, porque el proceso que hoy estás viviendo tal vez vaya a cambiar el destino de tus generaciones e impacte a todos los que te rodeen. A mí me encanta pensar que cuando yo no reniego del proceso, Dios me pone en lugares de gobierno. Y no solo en cada proceso fue transformada mi vida, sino que en cada proceso Dios sacó lo mejor de mí para que pueda yo transformar la vida de muchos en su nombre. ¿Cómo puedo hablar de un Dios que salva, que sana, que está conmigo si yo no soy procesada? Cuando la historia avanza y vamos a ver que lo venden a casa de Potifar y la mujer de Potifar quiere abusar de José y José va a la cárcel y le pasa de todo a José, como muchas veces nos pasa a nosotros. Hay algo que a mí me impacta. Dice que Dios estaba con José. Y Dios era procesado. Y vuelve a repetir la palabra, Dios estaba con José. En cada uno de nuestros procesos, Dios está con nosotros. Gracias, Señor. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Porque hoy vamos a poder ver el proceso de otra manera, Señor. Hoy entendemos que el proceso, Señor, nos lleva hacia adelante, Señor. Tu gloria en este lugar. Gracias, Señor. Algo grande va a pasar. Gracias, Señor. Porque hoy confiamos, Señor, que vos estás con nosotros, Señor, en medio del proceso, Señor. Se siente Sí, Señor. tu gloria en este